del Callao, tiene la especialidad de enfermería intensiva, es magíster en gerencia de salud por la Universidad del Callao, es docente del residentado de enfermería del curso de cuidado especializado en enfermería intensiva de la Universidad Mayor de San Marcos y docente de práctica especializada en enfermería del programa de segunda especialización de enfermería por la Universidad Mayor de San Marcos. Es ponente nacional y local en cuidados intensivos del adulto. Lo presentamos con mucho cariño a nuestro... Bien, buenas tardes ya con todos ustedes. Para mí es todo un honor estar participando de este curso, agradeciendo al comité organizador la oportunidad, ¿no? Y bueno, vamos a tocar un tema que yo creo que es básico de, de todas las áreas críticas, lo que es el shock séptico, ¿no? Entonces, tenemos que definir primero qué es sepsis, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando nosotros vamos a definir la sepsis, nos referimos a una respuesta, ¿no? Diferente del organismo frente a una agresión. Entonces, cuando nosotros vamos a tener alguna infección y nuestro organismo responde de alguna manera irregular, desuniformemente, va a generar ciertas respuestas inflamatorias en el organismo que puede llegar a una descompensación hemodinámica. Siguiente. Y la siguiente, pues, es lo que nosotros tenemos como shock séptico, ¿no? Entonces, el shock séptico es una situación grave de lo que es la sepsis, la infección, ¿no? Y que está asociado principalmente al estado hemodinámico y con otros factores como el incremento pues, de un gasto cardíaco elevado, frecuencia cardíaca puede estar alta, presión arterial disminuida, va a haber hipoperfusión renal periférica, ¿no? Gastrointestinal, y que va a poner en grave riesgo la vida del paciente. Y muchas veces ese paciente que está en cuidados intensivos, y las tasas lo dicen, que está en un promedio de muerte entre el 40 al 50%. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Revalliati hay un estudio del doctor Lian, ¿no? Que menciona que está entre un 45%, que está dentro del promedio de las muertes asociadas a shock séptico. La siguiente. Entonces, nosotros como enfermeros también tenemos que valorar la escala del SOFA. Es una escala que nos da el grado de severidad y el grado de complejidad del shock que estamos manejando, ¿no? Entonces, nosotros al momento que hace el ingreso el paciente con un diagnóstico de shock séptico, aparte de hacer todo el monitoreo que nos corresponde como enfermeros intensivistas, hacer la valoración y la identificación de todos los órganos que están alterados, tenemos que hacer la valoración de cuál va a ser su pronóstico, ¿no? Si bien es cierto, esta tabla es manejada principalmente por la parte médica, pero también tenemos que saber interpretarlo. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un shock séptico, no? Manifestaciones clínicas, hipotensión. Sabemos que cuando nosotros definimos lo que es la hipertensión o la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y en el shock séptico uno de los factores que se ve alterado es justamente la vasodilatación periférica y eso ocasiona una caída de la precarga. En consecuencias, tenemos que la presión arterial va a empezar a disminuir progresivamente, ¿no? Afectando los órganos nobles, principalmente el riñón, el pulmón, ¿no? Y el estado de conciencia. A veces lo vemos al paciente que está agitado, alterado, ¿no? Entonces, de repente, si le tomamos un AGA de control, vamos a encontrar que los valores de lactato se están incrementando, ¿no? Eso es lo que le llamamos el shock circulatorio, ¿no? Pero se van a ir incrementando y empieza a ver el trastorno del estado de conciencia y justamente es por esta hipotensión. La taquicardia y la taquimia son mecanismos compensatorios. Al disminuir la presión arterial, va a tratar de compensar esa disminución de la presión arterial aumentando la frecuencia cardíaca. Por eso nosotros cuando vemos el shock séptico es el único shock que tiene el gasto alto, el gasto elevado, ¿no? Por consiguiente, vamos a tener que la frecuencia cardíaca va a tratar de compensar justamente esa hipotensión.
Alteración del estado mental igual porque hay una disminución del aporte de oxígeno a nivel cerebral, cambios de la piel, va a haber una piel moteada, hipoperfundida, con temperatura baja, ¿no? Obviamente va a haber una disminución del débito urinario por la hipoperfusión también. Bueno, puede haber mareo, escalofrío, valor intensos, ¿no? Va a estar asociado probablemente a fiebre o y en estados más avanzados a hipotermia. La siguiente. Entonces nosotros como enfermeros cuando recibimos al paciente de cuidados intensivos con esta patología, lo primero que tenemos que hacer es la monitorización del paciente. Colocamos en nuestro ambiente, recibimos al paciente, preparamos nuestro ventilador, el monitor, las drogas que se van a utilizar, los fluidos, las bombas de infusiones, si se le va a colocar un catéter central, una línea arterial, tenemos que prepararlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como enfermeros intensivistas? Monitorización hemodinámica. No solamente es la línea arterial, el catéter Swan-Ganz, el FloTrac, ¿no? El PAECO, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer una valoración clínica primero que todo, ¿no? Antes, tengámonos en cuenta que nosotros tenemos todos los dispositivos, todo el equipamiento acá en el hospital, pero en los hospitales de las periferias, los hospitales de otros lugares no cuentan con ese. Entonces tenemos que tener la valoración clínica, ¿no? Valorar el soporte ventilatorio, porque estos pacientes van a hacer falla respiratoria y tenemos que tener la programación correcta del ventilador, ¿no? Y un monitoreo hemodinámico porque el shock séptico afecta a todos los órganos. La siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de shock séptico, ¿cuáles son nuestros objetivos como enfermeros? Primero, una reanimación veloz y enérgica. Ya lo dijo el doctor Oyanguren, la administración de antibióticos durante el shock séptico es primordial en las primeras horas y tenemos que dar un reemplazo o una reanimación de fluidos, ¿no? Eh, para empezar a compensar al paciente, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que tenemos que retar fluidos tratando de compensar, podría ser soluciones isotónicas, ¿no? O concentraciones plasmáticas también elevadas. Utilizar vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 que nos garantice una perfusión adecuada a nivel renal, pulmonar y cerebral principalmente. La administración de antibiótico prescrito, ¿no? Que debe ser en forma oportuna. A veces hay mucha desidia del personal de enfermería, ¿no? Primero voy a tomarle los cultivos, voy a hacer esto, voy a movilizar, voy a atender a mis pacientes. La administración de antibiótico en las primeras horas, después de haber detectado el germen y que el paciente está infectado, influye mucho en la mortalidad y en la sobrevida del paciente. A veces nosotros no le damos mucha importancia al inicio del antibiótico, pero es importante que en las primeras horas iniciar el antibiótico adecuado. Hay que controlar el foco, ¿no? Hay que determinar a través de los cultivos, que vamos a ver más adelante, cómo tenemos que nosotros identificar el foco, ya sea a través de pancultivos que nos identifique y sobre todo que tengamos ya una lectura del antibiótico correcto que tenemos que utilizar. La asistencia ventilatoria, ¿no? Todos estos pacientes hacen falla respiratoria y tenemos que tener un adecuado modo ventilatorio. Tenemos que optimizar el modo ventilatorio, disminuir la fracción de oxígeno en forma adecuada, ¿no? Y optimizar también la sedación. Y la sedación y la analgesia y muchas veces los bloqueantes neuromusculares que necesita el paciente y tener que hacer una correcta monitorización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de monitorización, no solamente influye o no solamente nos referimos al monitor, sino a todo el contexto del paciente, ¿no? Desde su estado de conciencia, su estado emocional, el dolor, inclusive tenemos que enfocarnos también en la familia. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el manejo de los fluidos, ¿no? Monitorizar signos vitales para mantener un estado hemodinámico adecuado, valorar signos de edemas para no irnos al otro lado,
¿no? Acuérdense que estos pacientes están cursando con niveles de lactatos elevados, están cursando con niveles de albúminas bajas, y esto va a hacer que el líquido intravascular pase al extravascular y encontremos a los pacientes con signos de foveas, ¿no? Vigilar el estado de hidratación, mucosas, ¿no? Llenado capilar, la turgencia de la piel, observar si hay indicios de sobrecarga, ¿no? Eh, Hay que ver de repente las secreciones, cómo son del paciente. A veces sale una secreción rosácea, ¿no? Siguiente. Acá tengo un estudio, ¿no? Acerca de lo que es la fluidoterapia en la sepsis y el shock séptico. Acá el doctor Borges, Marcio Borges, da una secuencia de lo que es la hidratación, ¿no? Entonces, inicia primero con la identificación del germen, ¿no? Obviamente esto va a depender mucho del estado hemodinámico en que llegue el paciente, pero es importante iniciar tempranamente el rescate hídrico del paciente, ¿no? Ya que al haber este desequilibrio va a empezar con signos de hipotensión, alteración y disminución del flujo urinario, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo vamos a lograr a través de los cultivos, administrar antibióticos, ¿no? Fluidoterapia, y tenemos que optimizar dentro de las primeras horas la presión arterial media, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, tenemos que optimizarla, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el monitoreo dinámico de la hemodinamia a través de los dispositivos que podamos contar. Podrá ser el Swan-Gun, podrá ser el ecocardio, ¿no? O CardioQ, etcétera, pero tenemos que hacer el monitoreo adecuado y empezar de una vez ya con el soporte ventilatorio para mejorar el estado hemodinámico del paciente, ¿no? En este estudio concluyeron que la fluidoterapia es un elemento clave en el tratamiento de la sepsis. El inicio precoz tiene un objetivo de restaurar el volumen intravascular y el gasto cardíaco. Se recomienda la reanimación con fluidos mixtos, con cristaloides y albúmina, ¿no? Individualizar la terapia de fluidos según respuesta y hemodinamia del paciente, ¿no? Entonces acá nos menciona también acerca de lo que en algunos momentos, me recuerdo mucho con el doctor Lescano utilizábamos la combinación de cloruro de sodio con albúmina, ¿no? En soluciones, y lo pasábamos en fluido, ¿no? La siguiente. Y acá tengo otro estudio, ¿no? Del 2023, acerca que también reportan una restricción, el manejo de pacientes con shock séptico con restricción hídrica, ¿no? Entonces, acá nos está dando la información de que tampoco es bueno abusar de los fluidos, porque en nuestro contexto, en la UCI, tenemos pacientes en promedio que son pacientes con problemas cardíacos, son personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces, no podemos sobrecargar al paciente, porque también eso produce una respuesta que a la larga es perjudicial al paciente, ¿no? Entonces, en este estudio, este es un estudio multicéntrico, ¿no? Que durante 90 días han evaluado a dos grupos de pacientes, y a los pacientes que han visto restricción de volumen no han visto un aumento de la tasa de mortalidad de los pacientes. La siguiente. Con respecto a los inotrópicos y los vasopresores, ese es otro manejo del paciente que está con estado de shock. Entonces, el paciente que ya tiene algún germen identificado, ¿no? Ya sabemos que ya le hemos iniciado el tratamiento, le hemos hecho el rescate con fluidos, debemos iniciar también precozmente lo que son inotrópicos y vasopresores. Se recomienda hoy en día la combinación entre la noradrenalina y la vasopresina, ¿no? Dependiendo el estado del paciente, ¿no? Como saben ustedes que la noradrenalina es un vasoconstrictor muy potente, la noradrenalina también, la vasopresina también, ¿no? Que va a mejorar sobre todo la poscarga, ¿no? Va a mejorar el retorno de volumen de sangre hacia el corazón, y por consiguiente vamos a mejorar el gasto cardíaco. Entonces, la adrenalina y la dopamina, si bien es cierto, también están considerados dentro del manejo de shock, pero por
la dopamina por el efecto inotrópico que incrementa la frecuencia cardíaca, también ya no está dentro de la primera línea de uso del paciente. Pero si se da la necesidad y hay otros factores agregados, también se puede utilizar. La siguiente. Acá tengo un estudio acerca de, la anterior, por favor, de los fármacos en el tratamiento del shock séptico, ¿no? Del 97% de los pacientes, también este es un estudio multicéntrico, que la noradrenalina en el uso temprano del fármaco da una buena sobrevida al paciente. En qué sentido? De que no esperemos solamente el rescate con fluidos, sino iniciar precozmente, en caso en forma simultánea, el uso de la noradrenalina conjuntamente con el inicio de rescate de los con fluidos, ¿no? Entonces, este es un estudio que por lo menos nos está mencionando de que el uso de la noradrenalina va a favorecer a mantener una adecuada perfusión y obviamente preservar los órganos nobles que se ven afectados. La siguiente. El control de infecciones, ya lo mencionó el doctor Oyagura en la ponencia anterior, es de vital importancia porque nosotros tenemos que nosotros no hacemos la identificación, pero sí hacemos lo que es la administración del tratamiento, ¿no? Entonces, hoy en día ya la administración no es solamente en bolo, hay infusiones en 3 horas, en 6 horas, infusiones continuas, que lo que busca es mantener los niveles, ¿no? Elevados, el pico meseta elevado, donde va a tener un mayor efecto el antibiótico frente al germen que ha sido identificado. La siguiente. Los hemocultivos en la unidad de cuidados intensivos, cuando nosotros recibimos al paciente, lo primero que nos indica el médico es pancultivar al paciente, ¿no? Entonces tenemos que utilizar ya sea a través del cultivo de secreción bronquial, hemocultivo, urocultivos, ¿no? Y es importante también la identificación, la siguiente. Entonces, observar signos y síntomas de infección, vigilar recuentos de glóbulos blancos, mantener las normas de asepsia, aplicar técnicas de aislamiento, ¿no? Obtener muestras para realizar los cultivos, ya sea de secreciones, muestras de accesos, ¿no? O exudados que podríamos estar sospechando que sea el causante de la infección, ¿no? Y obviamente que también tenemos que evaluar y prevenir cualquier infección sobreagregada que podríamos nosotros generar durante el cuidado de enfermería. La siguiente. La ventilación mecánica es otro punto que también es básico en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, debemos determinar cuál es el mejor modo ventilatorio que se deja llevar el paciente, porque el médico programa el ventilador, programa los parámetros y programa las alarmas. Pero nosotros somos los que evaluamos cuánto el paciente se acopla al ventilador. Si de repente la frecuencia programada es muy alta o el volumen tidal es muy alto, nosotros vamos a evaluarla a través del monitoreo. Entonces podemos determinar que de repente está haciendo volúmenes tidales muy altos o muy bajos, ¿no? Identificar que de repente al médico sugerirle que cambie de modo ventilatorio de una asistencia controlada a un presión control, o de identificar la presencia de secreciones, o identificar la presencia de exudado, ¿no? Entonces, es de vital importancia que nosotros sepamos primero cuáles son los valores normales de un paciente que está en ventilación mecánica. Vale decir, volumetría, la frecuencia cardíaca, la sensibilidad, ¿no? El PIC. Y después eso, de acuerdo a nuestro paciente y al monitoreo, cuáles son los cambios que requiere el ventilador. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ventilación mecánica en estos pacientes? Mantener un intercambio gaseoso adecuado, disminuir el trabajo respiratorio y eso lo vamos a hacer la programación conjuntamente con la parte médica, ¿no? Entonces,
como ustedes que trabajan y están las 24 horas del día con el paciente, muchas veces nos toca hacer algunos cambios y reportar al médico los cambios que se están haciendo, ¿no? Pero eso lo vamos a lograr, pues, identificando correctamente cuáles son estos parámetros y cuáles son las alteraciones que pueda presentar el paciente con estos parámetros. La siguiente. Bien, cuando nosotros hablamos de ventilación mecánica, ya viene con un paquete completo. No es solamente ver el ventilador, ¿no? Porque nuestro paciente es un todo. Nosotros no vemos solamente la neumonía, no vemos solamente el shock, no vemos, sino vemos el paquete completo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el ventilador mecánico, tenemos que valorar primero la fijación del tubo, cuánto está de CAF, ¿no? Si está pasando en ambos campos pulmonares, la posición del paciente, valorar cómo están los parámetros ventilatorios, si están adecuados, ¿no? Ver si hay el estado de alarmas, cómo está programado el ventilador, si hay reflujo gástrico o el residuo gástrico. Todo esto influye para alguna complicación o una neumonía asociada al ventilador mecánico. Que un paciente con shock séptico lo único que va a hacer es aumentar la tasa de mortalidad en el paciente. La siguiente. El manejo de la vía aérea y sobre todo lo que es el cuidado del tubo y de la traqueostomía, según sea el caso, va a depender también del manejo de las secreciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener ya sea secreciones de circuito abierto o cerrado, todas las medidas necesarias para garantizar que el paciente tenga un buen paso de aire, ¿no? Del ventilador hacia el paciente, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar y todas las medidas de asepsia para hacer la aspiración del mismo. La siguiente. Ya entonces esto es lo mismo más o menos de lo que estábamos hablando de la aspiración. La siguiente. Cuando hablamos nosotros de la otra parte que es el monitoreo hemodinámico, ¿no? Entonces, el monitoreo hemodinámico tiene por meta asegurar una perfusión adecuada del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que el paciente mantenga una presión arterial media de 65 a más, que nos garantice que la irrigación llegue adecuadamente, detección temprana de la hipoperfusión, ¿no? Recuerdo mucho que el doctor Serna nos preguntaba a nosotros de qué manera evaluamos nosotros la hipoperfusión, ¿no? Entonces, importante el débito urinario. A veces pasan 2, 3 horas y estamos con un débito urinario en cero. ¿Qué pasó? ¿Y se está colada la sonda? No, es importante reportar inmediatamente, ¿no? El débito urinario, por eso es horario, porque es una forma de hipoperfundirse. El llenado capilar, la presencia de cianosis distal, ¿no? La temperatura del paciente, son indicadores de hipoperfusión. La coloración de las mucosas, ¿no? Son indicadores de hipoperfusión. Así como hay hipoperfusión a nivel distal, también hay hipoperfusión a nivel de la mucosa gástrica. Y ese es un factor para la intolerancia también de la nutrición enteral. Eh, Esto nos va, obviamente, cuando nosotros que manejamos diagnósticos de enfermería, a poder definir nuestros diagnósticos, ¿no? Y a través de los diagnósticos definir nuestras acciones que vamos a hacer, ¿no? Y evaluar también las tendencias, porque tenemos que evaluar tendencias hacia dónde está yendo nuestro paciente, ¿no? Entonces, el monitoreo hemodinámico es una guía que nos va a permitir a nosotros dar qué curso va a seguir en el tratamiento y los cuidados que vamos a realizar al paciente. La siguiente. Licenciado Luis, 5 minutos más, sí, por Perfecto. favor. Ya. Este es el índice de choque también que nosotros podemos manejarlo, ¿no? Va a ser el resultado entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. También es importante para el manejo el manejo que va a mejorar la sobrevida del paciente. La siguiente. Bueno, esto le hago simplemente para recordar lo que es el monitoreo hemodinámico y que si nosotros no conocemos los conceptos precisos no vamos a poder manejar. La siguiente.
Esto es lo mismo de lo que hemos estado hablando acerca de los distintos modos de monitoreo hemodinámico que podemos contar. La siguiente. Acá tenemos al doctor Salín cuando todavía no tenía barba y tenía y hacía sus ecografías, iniciando. La siguiente. El catéter Swan-Ganz, que es el gold estándar hasta ahora de lo que es monitoreo hemodinámico y que en el servicio lo paran colocando frecuentemente. La siguiente. Las regulaciones hemodinámicas, ¿qué parámetros hemodinámicos nosotros tenemos que valorar para poder eh, y de qué manera tenemos que interpretar, ¿no? Recuerdo mucho que en el servicio nosotros hacíamos monitoreo hemodinámico en la madrugada con la licenciada Lorena en varias oportunidades, ¿no? 4 o 5 de la mañana amanecíamos con el monitoreo, ¿no? La siguiente. Bueno, los cuidados de enfermería, que ya sabemos todos, que es el cuidado del catéter, los cuidados de la línea arterial, hacer el monitoreo hemodinámico, que nos va a permitir justamente garantizar esa perfusión. La siguiente. La otra parte también es lo que es el cuidado gastrointestinal del paciente. Es importante un inicio precoz de la nutrición enteral para evitar justamente, aunque sea con dosis tróficas, evitar las lesiones de la mucosa gástrica y que el paciente empiece a sangrar. La siguiente. La siguiente. Ya, igual nosotros en cuidados intermedios manejamos bastantes pacientes con nutrición enteral y tenemos que evaluar la tolerancia, ¿no? Es importante evaluar lo que es el residuo gástrico del paciente. Siguiente. Y la nutrición parenteral, tenemos pacientes con fístulas, ¿no? Traqueoesofágicas, y que muchos de ellos tienen alto riesgo de aspiración y necesitamos la nutrición parenteral. Y los pacientes con shock sépticos en la UCI, muchos de ellos están bloqueados, ¿no? Entonces necesitan nutrición parenteral para poder nutrirse al paciente, ya que las dosis altas de bloqueadores evita justamente o disminuir el peritlatismo. Siguiente. Bueno, el cuidado de la piel, la siguiente, que también es parte del cuidado del paciente en shock, porque el paciente está sedado. La siguiente, por favor. Acá está, no sé si la reconocen, ¿no? La siguiente, por favor. Y muchas gracias por su atención. Bien. Muy